de la República, el presidente electo, ¿cierto?, José Antonio Kast. Y es precisamente ese el tema que vamos a comentar a continuación, porque ya está conectado con nosotros John Enríquez, quien es el director de desarrollo de Faro, de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, John? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Camila, todo muy bien por acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. John, ha habido todo tipo de especulaciones, ¿cierto? Escuchábamos recién al líder del Partido Republicano, Arturo Esquella, dando algunas luces, ¿cierto? Bastante misterio se ha mantenido en este futuro gabinete que asumirá el 11 de marzo. José Antonio Kast ya fue claro que espera la semana del 20 de enero ya tenerlo listo y presentarlo, ¿cierto? Y hemos escuchado distintos nombres. Dicen que el que está, ¿cierto?, ya completamente listo sería Jorge Quirós, ¿cierto?, en el Ministerio de Hacienda, ser unos nombres más seguros. Así es, al igual que Jorge Quirós, me da la sensación a mí que hay un par de nombres que probablemente estén en el gabinete y probablemente estén en los cargos que se le estaría asignando hoy día, que son Martín Arrau, en Obras Públicas, que es un ingeniero muy dedicado a la gestión, pero que también tiene una trayectoria política importante, formó parte de la Convención Constitucional, previamente fue el primer intendente de Ñuble, y también creo yo que Claudio Alvarado va a asumir probablemente el rol de ministro del Interior, porque se ha encargado en parte de la transición y el proceso de instalación del presidente electo, que tú lo decías muy bien, el 11 de marzo tiene que asumir sus funciones formalmente. Bueno, John, otro de los que está prácticamente asegurado, ¿cierto?, porque la vimos ahí a su lado toda la campaña, es Mara Cedini. Ella ya está lista. Hay voces que indicarían que ella estaría lista como vocera. Hay también algunos, no sé si temores o reparos, pero sí algunas observaciones que se han hecho respecto a el perfil que debe tener el vocero de gobierno, sobre todo por su paso previo en un programa que era más caracterizado por ser confrontacional, que era Sin Filtro, que es donde justamente alcanzó mayores niveles de visibilidad Mara Seguini, pero sin lugar a duda es uno de los nombres más importantes que podría asumir la cartera de vocería de gobierno, y hasta el momento por lo menos se ha desempeñado de buena forma en el rol de vocera de la oficina presidencial, que se llama OPE, como ustedes conocen. Pero una reflexión previa antes de seguir con los nombres de los potenciales ministros. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el presidente de la República delega su confianza y delega la implementación de su programa de gobierno, que duda cabe es súper ambicioso, en sus ministros, que son sus colaboradores más cercanos. Y la Constitución, en particular el artículo 31, número 7, establece que dentro de las facultades que tiene el presidente de la República está no solamente nombrar, sino que también remover. Es el presidente de la República el que remueve a los ministros, a los subsecretarios, a los delegados presidenciales. Antes lo hacía con los intendentes también. Hoy día, después de un proceso de descentralización, hoy día ya no remueve a los intendentes, ya no existen. De hecho, los de intendentes lo que tenemos es gobernadores regionales por los cuales votamos cada 4 años. Entonces, el cómo se estructura este primer gabinete es súper interesante desde el punto de vista de dónde va a poner sus prioridades, de con quién va a gobernar y cómo va a gobernar el equilibrio con los partidos políticos de Chile Vamos, eventualmente la incorporación del Partido Nacional Libertario, etcétera. Son grandes elementos que, más allá de los nombres puntuales, que son todos, en mi opinión, los que hemos conversado, nombres de muy buen nivel, son los elementos más importantes que hay que estar observando, creo yo. Bueno, y también se dice que ha sido el propio José Antonio Kast quien ha estado ahí encima, escogiendo con pinzas quienes serán parte de su círculo cercano, ¿cierto?, de su gabinete, quienes lo acompañarán en este próximo periodo de 4 años. Ha sido él mismo el que ha estado ahí con pinzas. También se habla, por otro lado, de qué pasará con la figura de Johannes Kaiser. Recordemos que Johannes Kaiser se presenta como candidato presidencial, no va a la reelección, ¿cierto?, como parlamentario, por lo que quedaría libre. ¿Se ve posible su llegada a este futuro gabinete? ¿Se ve, la verdad, una incursión de libertarios con José Antonio Kast? Se mencionaba también a Kaiser como un posible ministro de Defensa. ¿Eso lo ves posible? A ver, es posible, yo creo, por 2 razones. Una, porque el porcentaje de votos que obtuvo Johannes Kaiser en la primera vuelta presidencial hace no tanto tiempo atrás fue un porcentaje que nos sorprendió a la mayoría de los chilenos, y por lo tanto representa él, y también en parte el Partido Nacional Libertario, a un conjunto de personas del país muy, muy relevante. Y al mismo tiempo porque el programa de José Antonio Kast o el mismo Johannes Kaiser,
dio un apoyo explícito a José Antonio Kast en la segunda vuelta, que fue determinante para efectos de obtener la mayoría que finalmente obtuvo José Antonio Kast del 58%. Ahora bien, yo creo que hay que tener presente dos cosas. Por una parte, lo más importante de todo es que el presidente de la República, en definitiva, el que estructura su gabinete, y obviamente tiene presente estos aspectos que yo acabo de mencionar, y tiene presente también la fuerza, la irrupción, el potencial de crecimiento que pueda tener eventualmente el Partido Nacional Libertario, pero también hay que tener presente la situación actual de Johannes Kaiser y también del Partido Nacional Libertario, porque cuando uno escucha las declaraciones de Johannes Kaiser, en particular la primera vez que visitó la oficina del presidente electo en la calle La Gloria, en la ciudad de Santiago, él habló de poner ciertas condiciones, también habló de líneas rojas. Entonces, ¿qué es lo que uno puede interpretar cuando escucha el discurso de Johannes Kaiser? Por una parte, que no solamente le está hablando al candidato que ganó, al presidente electo, sino que también le está hablando a sus propias bases, porque él dice que él está dispuesto a colaborar o participar en un gobierno de José Antonio Kast en la medida que no se traspasen ciertas líneas rojas o no se socialdemocratice el programa, creo que fue una de las frases que dijo. Entonces, lo que está diciendo es, yo voy a estar contigo en la medida que sigas con tu plan original y que no busques la moderación o no busques generar acuerdos en ciertas materias que para mí son clave. Entonces, allí hay una señal de que si entra, no va a ser probablemente una persona que esté 100% alineada y que respalde en todo momento y en cualquier circunstancia al presidente de la República. Puede ser que sea un perfil que sea un colaborador, que impulse ciertas materias, pero a las primeras diferencias con el presidente de la República en temas sustantivos, o si deciden avanzar en políticas públicas que eventualmente no le puedan parecer razonables, sea de aquellos perfiles que terminen saliéndose de un gobierno, y eso puede generar una crisis tanto desde el punto de vista de la viabilidad del programa de gobierno, porque el Partido Nacional Libertario tiene presencia en el Congreso Nacional, pero también desde el punto de vista de una eventual medición de fuerzas en 4 años más, o una eventual reconfiguración del escenario político también en la misma derecha. Entonces, hay que ser súper cautos con las señales. Probablemente José Antonio Kast está ponderando los pros y los contras de incorporarlo a su equipo, y al mismo tiempo Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario están ponderando al mismo tiempo los pros y los contras de sumarse a un gobierno que, si bien fue electo con un 58% de los votos, va a tener, como cualquier gobierno en el marco de una democracia liberal, momentos que van a ser más difíciles, complejos, e incluso van a existir crisis que son inevitables en cualquier sociedad moderna. Sí, Johannes Kaiser ahí ha condicionado bastante su eventual ingreso, ha puesto ahí bastantes condiciones, ¿cierto?, de poder sumarse a un eventual gobierno. Otro de los nombres que yo te quiero mencionar, porque bueno, cierto que se ha hablado del recorte que pretende hacer José Antonio Kast en su próximo gobierno, y una de las alternativas que se escuchó, cierto, que salió mucho, fue esta posible llegada de José Luis Daza a como triministro. Esa fue la figura que se habló de él. Se fusionaría quizás el Ministerio de Economía, Energía y Minería. Al parecer, José Luis Daza había rechazado esta oferta. ¿Qué hay de real en eso? ¿Es posible un triministerio, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo ves esa figura, y si es efectivo que habría rechazado esta opción José Luis Daza? Sí, a ver, esto tiene tres planos diferentes. En primer término, hay una idea que fue muy importante en la campaña de José Antonio Kast, que tenía que ver con la reducción del gasto público en torno a los 6.000 millones de dólares, porque tenemos un problema de fiscal bien importante que se ha venido profundizando con el tiempo, y además eso se sumó a algunos escándalos que a todos nos removieron, como el mal uso de las licencias médicas, entre otros, que dan cuenta de que hay que hacer un ajuste importante en el gasto público, y también en verificar que el dinero de los contribuyentes sea usado de la mejor forma posible, de forma eficiente. Entonces, esa es una propuesta importante de José Antonio Kast. Y ¿qué es lo que ocurre? En nuestro vecino, en nuestro país vecino, Argentina tenía un problema fiscal, o tiene un problema fiscal mucho más importante, y tiene un problema macroeconómico 10 veces más importante que el de Chile. Ustedes recordarán el problema inflacionario que heredó el presidente Milei, y el cual ha tratado de solucionar en estos 2 años de gobierno, y allí lo que se ha hecho es implementar políticas de shocks muy importantes que han controlado en parte la inflación, no sin costos desde luego,
pero allí dentro del equipo económico que tiene el presidente Milei no solamente está Caputo, que es un ministro muy destacado, no está solamente Federico Sturzenegger, que es el que se le atribuye todas las reformas microeconómicas de desregulación que se están impulsando en Argentina, que a mi juicio son adecuadas, bien orientadas, etcétera. Pero también está José Luis Daza, que es un economista muy destacado y con mucho prestigio, no solamente en Chile, sino que en el mundo, que trabaja en Estados Unidos, etcétera. Y él ha sido parte importantísima de la implementación de las políticas económicas que ha impulsado el presidente Milei. Entonces, en ese contexto, y además teniendo presente que el primer economista de peso, de fuste, que apoyó a José Antonio Kast hace 4 años fue José Luis Daza, se habló mucho de la posibilidad de que José Luis Daza se incorpore al gobierno y deje el rol que está desempeñando para el gobierno de la nación argentina en alguno de los dos esquemas que tú estabas planteando. Por una parte sonaba como eventual ministro de Hacienda, o eventualmente también sonaba como triministro de Economía, y eventualmente fusionarlo con energía o con minería o con alguna cartera sectorial de esa naturaleza. Entonces, la pregunta que viene aquí a continuación es: ¿pueden existir biministros o triministros en Chile? Sí, el caso más reciente que tenemos es el caso del actual ministro de Economía y Energía, el ministro García, que desempeña o lidera 2 ministerios al mismo tiempo. ¿Se pueden fusionar ministerios inmediatamente o eliminar ministerios? No, porque de acuerdo a nuestra Constitución se requiere una reforma legal para tales efectos, pero sí puede haber un jefe, un ministro que lidere 2 carteras independientes. Eso lo hace más complejo, desde luego, pero también hay una señal política allí. Y respecto a la pregunta inicial y la más importante, si José Luis Daza se vendría o no, todo parecería indicar que no se vendría a desempeñar un rol en el gobierno de José Antonio Kast, lo que genera una dificultad, desafío adicional a la instalación del presidente Kast, porque va a tener que ver si es que encuentra alguna persona con el peso político y la fuerza suficiente para poder liderar un ministerio fusionado de facto, como lo que estaba pensando originalmente un triministro, o si es que opta por un modelo más tradicional de tener un ministro de Energía, un ministro de Minería y un ministro de Economía. Sí, como tú lo decías, ¿cierto? Actualmente tenemos biministro, tenemos de energía, ¿cierto? De minería, ahí vemos a García, que desempeña ya este rol hace varios meses, ya está ahí instalado en ambas carteras. Otra de las figuras que ha sido bien polémica y que acá en nuestra región de Valparaíso es bien conocido, puntualmente en la ciudad de Viña del Mar. No sé si te doy luces a quién me refiero. Fue candidato a la alcaldía de la ciudad Jardín, muy bien no le fue, pero al parecer es uno de los nombres más seguros, o uno de los nombres, cierto, que figura como el potencial ministro de Vivienda. Me refiero a Iván Poduje, que también es una figura bastante polémica, también lo hemos visto muchas veces en el programa Sin Filtro, es bien activo también ahí en las redes y fue candidato acá a la alcaldía, es bien conocido en nuestra región. ¿Cómo ves la figura de Iván Poduje para efectivamente integrarse al Ministerio de Vivienda, a un posible gobierno, o sea, al próximo gobierno José Antonio Kast? A ver, yo creo, y esta es una consideración más de carácter político, si uno lo pudiese llamar, yo creo que un ministro de Estado requiere tener al menos uno de los dos siguientes elementos, ojalá los dos. Por una parte, un nivel de conocimiento ciudadano muy alto y un nivel de trayectoria política importante que pueda ayudar a empujar reformas de esa naturaleza. Yo creo que lo refleja muy bien Claudio Alvarado, que sería ministro del Interior, y José García, que sería eventualmente, al parecer, el ministro secretario general de la Presidencia. O también un perfil interesante de ministro de aquel ministro experto sectorial. Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en lo que fue el ministro Procuriza en minería, o el ministro Llobet, o el mismo ministro actual de Transporte, que son conocidos ampliamente por su conocimiento técnico respecto a la cartera que lidera. En el caso de Iván Poduje, yo creo que es una combinación de los dos. Él es, evidentemente, es una persona muy conocida y también es una persona que durante toda su vida se ha dedicado por estar vinculado a los temas de vivienda y urbanismo. Entonces yo creo que es una apuesta que es arriesgada, pero que es interesante al mismo tiempo por el perfil que él ha desarrollado de momento, de cómo él se enfrenta a la opinión pública y cómo él se enfrenta a los debates. Entonces, es un nombre que lo que sí podemos confirmar o constatar es que viene apoyando a la candidatura de José Antonio Kast hace bastante tiempo, que está trabajando en los equipos que están ayudando a la instalación del gobierno y está realizando las políticas públicas que se van a implementar, y hoy día sonaría como probablemente uno de los ministros seguros del gabinete de Kast, pero como decía muy bien
Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, esto no se sabe hasta que se anuncia, porque hay una cuestión que hay ajustes desde el punto de vista de los equilibrios políticos, hay muchos factores a considerar también, y por lo tanto yo creo que si bien es uno de los nombres que probablemente vaya a integrar el gabinete, está mucho menos seguro que Quirós, que ya fue anunciado a cierto grupo de la sociedad que iba a ser el ministro de Hacienda, o que otros que ya probablemente sí o sí lo sean, como por ejemplo Martina Rao en Obras Públicas, que yo creo que va a hacer un gran trabajo en parte. John Enríquez, director de Desarrollo del Faro de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por este completo análisis y estar acá en Pura Noticia Matinal. Nos vemos sin duda en una próxima oportunidad, porque seguro ya vamos a tener noticias durante la próxima semana, la semana del 20 de enero. Se espera que hayan novedades respecto al próximo gabinete en nuestro país. Muchas gracias, John. Muchas gracias a ti, Camila, que estés muy bien.